Hermanos, Dios bendiga, buenos días, bienvenidos a estos segmentos de meditación y Befi, nuevas fuerzas en Dios, porque todos los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Es una bendición poder estar con ustedes ya este día viernes, inicio del fin de semana, y podemos estar terminando hasta este punto, hasta este momento, nuestro tema acerca de los distintivos bautistas, aquellas doctrinas fundamentales de nosotros como iglesias bautistas, los cuales nos diferencian de otros grupos religiosos porque están basados en la palabra de Dios, por los cuales vivimos, los cuales creemos y los cuales nosotros debemos de practicar constantemente. Hemos estado hablando acerca de la salvación, la cual no es por obras, la cual es por fe. Hemos estado hablando acerca del sacerdocio del creyente y cómo por medio de Jesucristo nosotros tenemos directo acceso al trono de la gracia de Dios. Cada quien es sacerdote y cada quien debe de mantenerse puro para Dios. También tenemos que la palabra de Dios para nosotros es la única regla de fe y práctica. No hay otro libro, no hay otra persona, no hay otra convención que nos diga, nos dicte qué hacer, porque solo la Biblia es la que nos dicta. También hemos hablado acerca de la autoridad en la iglesia. El día de ayer miramos que la autoridad principal, la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo, el cual es su fundador, y que Él mismo ha constituido personas que puedan atender las necesidades espirituales de su pueblo. Y principalmente miramos el caso de los pastores, aunque hay muchos otros como maestros, como diáconos, evangelistas, etcétera, etcétera. El día de hoy, para terminar este punto, vamos a mirar las ordenanzas para la iglesia. Lo que los bautistas creemos son las ordenanzas para la iglesia cristiana, las cuales están en la palabra de Dios. Y todavía hay otros temas que nos quedaron pendientes, como el asunto del gobierno de la iglesia. Cómo es que la iglesia determina o está dirigida. ¿Cuál es la organización dentro de la iglesia? Somos nosotros bautistas, queremos que la iglesia debe ser independiente tanto de una organización como del Estado, lo cual sigue los principios de las iglesias neotestamentarias. Y también nos faltaría ver la labor de la iglesia hacia el pueblo cristiano y la labor hacia el mundo, hacia los inconversos. No vamos a mirarlos esta semana, pero sí vamos a mirar estas dos ordenanzas para dar un poco o un cierre a nuestro tema. Las dos ordenanzas de la iglesia. Antes de ver estas dos ordenanzas, la iglesia cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios, solamente tiene dos ordenanzas establecidas. Antes de mirarlo, debemos de entender qué es una ordenanza. Una ordenanza es una ceremonia que conmemora actos específicos relacionados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? El primero de estos es el bautismo. El bautismo nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El proceso correcto del bautismo quiere decir, y en la misma palabra lo ejemplifica, el acto de sumergir en agua. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptizo, la cual, si la podríamos traducir literalmente del griego al español, sería sumergir. Muchas religiones y muchas denominaciones practican un bautismo por aspersión, en el que solamente se echa agua, un chorrito de agua, etcétera, etcétera. Ese no es el bautismo que practicaba a Juan el Bautista, por el cual fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ni el que practicaron los apóstoles. El bautismo literalmente es sumergir. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 del versículo 1 al 6 nos dice el simbolismo de lo que el bautismo representa para el creyente. Primero que nada, es un paso de obediencia. El bautismo es un paso de obediencia y el bautismo debe de ser un testimonio de una persona que ya cree en Cristo. Romanos capítulo 6 del 1 al 6 nos dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. En este pasaje podemos mirar esa frase insertada en el credo bautismal, el que repite el pastor cada vez, o el hermano ordenado que va a realizar el bautismo. Como usted ha dado testimonio de que cree en Cristo Jesús, yo como ministro del Evangelio y por la autoridad que esta iglesia me da, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, identificándole con Cristo Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo representa que como cristianos nos identificamos con Cristo en la obra que Él hizo. Que como Cristo murió por nuestro pecado, así también nosotros morimos al pecado. El bautismo entonces representa esa unión, esa relación que ahora el nuevo creyente tiene para con su Señor y Salvador. Por eso el bautismo conmemora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros lo hemos aceptado y que ahora estamos identificados en él. Por lo tanto, el bautismo es un testimonio público de la obra que Dios ya ha hecho en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Cuál es el requisito para el bautismo? Hechos 8:37, la historia del eunuco nos dice: ¿qué debo hacer para poder ser bautizado? Preguntó el eunuco a Felipe y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, ¿ya crees en Cristo? Es tiempo de bautizarse. Exactamente. Muy bien, esa es la primera ordenanza de la iglesia. La segunda ordenanza es la Santa Cena. La Santa Cena es una ceremonia que nos permite recordar la muerte de Cristo, su sacrificio por nosotros y también que un día Él va a regresar. 1 Corintios 11, 23 al 26 nos habla de este proceso. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, así como está en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es la cena del Señor? Es esta ceremonia que nos permite recordar a Cristo. Es una ceremonia simbólica porque el pan representa el cuerpo de Cristo y la sangre y el jugo de uva, el jugo de la vid representa la sangre de Cristo. La Iglesia Católica tiene una enseñanza errónea respecto de esto. Ellos enseñan por medio de la transubstanciación que al momento del Padre echar la bendición sobre ese pedazo de pan o la hostia y el vino, literalmente se están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no es lo que quiere decir la Escritura. ¿Ok? No, eso ya es canibalismo y nosotros debemos de entender esto. Es una representación, es un símbolo del sacrificio de Cristo. Si literalmente se estuvieran comiendo la sangre comiendo el cuerpo y tomando la sangre de Cristo, no hubiera sido posible porque Cristo estaba ahí con ellos en esta primera cena. Entonces, representan el pan, la carne, el cuerpo de Cristo, y la copa representa la sangre de Cristo, los cuales fueron entregados por amor a nosotros. Y cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y este proceso nos ayuda a nosotros no solamente a recordar, sino entender si nuestra vida es de acuerdo a lo que Cristo quiere de nosotros.
No solo eso, sino que nos permite recordar que un día Cristo volverá por nosotros. Antes de la Santa Cena, nosotros debemos de probarnos, examinarnos, y ese tiempo previo a tomar la Santa Cena es necesario, y cada uno como cristianos podemos estar examinando nuestra vida. Si tenemos algún problema con algún hermano, si tenemos algún problema con pecado, todo ello debe de confesarse previamente. Si hay un problema con un hermano, se debe de ir a pedir perdón. Todo esto se debe de confesar ante Dios y ante los hombres que hayamos ofendido, para poder tomar la cena del Señor dignamente. En 1 Corintios 11:28 y versículo 31 nos habla respecto de esto. Quien no hace esto está comiendo juicio y nadie quiere estar en problemas con Dios. ¿Quiénes participan de la Santa Cena? Obviamente son cristianos. Estoy hablando de gente nacida de nuevo, los cuales son obedientes a Dios. Por lo tanto, se pide el requisito del bautismo. ¿Por qué? Porque si no estamos siendo obedientes en la ordenanza, si quizá más simple, que es el bautismo, ¿cómo podemos entonces estar participando de la cena? Por eso es que se pone como requisito el bautismo, y muchas iglesias dicen, o de preferencia se prefiere que los que participen de la cena del Señor sean miembros de la iglesia, porque en la iglesia se ha dado testimonio de su salvación y de su bautismo, preferencialmente. Muy bien, mis hermanos. Entonces, esas serían las dos ordenanzas de la iglesia, las cuales están establecidas en la palabra de Dios y que nosotros como bautistas creemos. Ninguna de ellas nos da la salvación, ninguna de ellas nos da un lugar más prominente en el cielo, ninguna de ellas nos permite ganar algo en cuanto a nuestra salvación. Son ceremonias de obediencia que nosotros, como hijos obedientes de Dios, practicamos en orden de identificarnos con Cristo y de recordar su sacrificio y su inminente venida. Espero que eso sea de bendición, y si usted aún no se ha bautizado y usted ya es salvo, no lo deje pasar. El próximo servicio que haya una invitación al bautismo, pase a tomar este paso de obediencia. Y cada vez que se prepare la Santa Cena, participe buscando una examinación completa de su corazón y recordando que Cristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a morir por nosotros y que viene otra vez. Dios bendiga, hermanos. Ha sido, creo, una semana muy interesante en estos temas, y si Dios permite, seguimos la próxima semana en otros segmentos de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios. Que Dios les bendiga a todos.